Hola, ¿qué tal? En este video vamos a platicar sobre las mujeres, cómo han estado ausentes en la historia y cómo algunos historiadores han trabajado para recuperar su voz. Esto lo trataremos de resolver en 4 preguntas y 6 análisis. La primera pregunta es ¿por qué las mujeres no aparecen en la historia? Y bueno, durante mucho tiempo la historia fue contada por hombres. Lo contaron desde su punto de vista sobre guerras, política y la conquista. Entonces, en todo esto, solo las mujeres no podían más que contar sus historias, pero entre ellas mismas. Se veía como parte de la vida privada de ellas. Ellas transmitían historias dentro de la familia, de madre a hija, pero esas voces no se guardaban en libros, por eso es que se ven como las mujeres invisibilizadas en la historia. Luego viene la siguiente pregunta, que es ¿qué hicieron las historiadoras para recuperar su presencia? Bueno, pues empezaron a mirar donde nadie más miraba, en los conventos, en los diarios personales, en los salones, en cartas y en testimonios. Y así descubrieron que las mujeres sí escribían, sí participaban y sí influían, solo que desde otros espacios. Además, los historiadores feministas ampliaron su mirada, ya no solo importaba la política o la economía, sino también los sentimientos del cuerpo, la sexualidad, el amor y el miedo. Estos temas pasan a formar parte de la historia humana, aunque antes se ignoraban, pues hoy en la actualidad ya son temas muy escuchados. John Wallis Scott, por ejemplo, propone algo muy interesante. Dice él que el género sea una forma de analizar la historia. Ella dice que no basta con agregar mujeres al relato, sino que hay que cuestionar cómo el lenguaje y el discurso han definido lo que es ser hombre o ser mujer. Es decir, cómo las palabras mismas han creado las actividades que se tienen que hacer tanto los hombres y las mujeres. En la actualidad todavía hay una lucha de cómo estamos viendo las personas de género fluido que tratan de tener otro tipo de pronombre para que se les visibilice. Por su parte, Michelle Perrot nos hace ver que las mujeres sí escribieron, pero muchas veces sus textos se perdieron o fueron ignorados. Aún así, en los conventos y los salones lograron tener espacios para leer, escribir y compartir ideas. Perrot nos muestra que siempre formaron parte, el escribir siempre formó parte de la vida de las mujeres, aunque no se reconociera. ¿Qué permitió que surgiera la historia de las mujeres? Bueno, pues este cambio fue solo el hecho de que ya no solo se buscaba hablar de los grandes héroes, sino también de la vida cotidiana de la gente común. Entonces ahí es donde entran estas historias que las mujeres contaron de generación en generación, y con la llegada del pensamiento feminista se empezó a analizar la cultura, el lenguaje y las emociones como parte del proceso histórico. Ya por último tenemos la pregunta que ¿en qué campos siempre han estado presentes las mujeres, aunque no se notara? Y pues prácticamente en todos los campos, la familia, la educación, la transmisión de la memoria, en el arte, en el trabajo, en el cuidado de los demás. Ya hemos visto en diferentes lecturas, que ya nos habían hablado de cómo la mujer ha sido parte fundamental para el oficio desde la conquista. Y bueno, pues en resumen, las mujeres nunca estuvieron ausentes, solo fueron silenciadas. Gracias a historiadores como Perrot, Scott y Jelling, hoy podemos volver a escucharlas y reconocer que ellas también han sido narradoras de su propia historia. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal?